Bueno, para todos los que estamos acá, si han leído el chat de la invitación, perfecto, o si no, pues presento nuevamente al doctor Jairo Franco, nacido en Pereira, que muy gentilmente me aceptó esta invitación que le hice hace más o menos 2 meses. Por consiguiente, pues es un gran placer, un mucho agradecimiento y un gran orgullo tenerlo entre nosotros y que no sea la última vez, por favor. Hago una breve reseña. Él es médico cirujano y especialista en psiquiatría, maestría en docencia, maestría en historia, maestría en MSC. Ábrame el micrófono, por favor, doctor. Maestría en Ciencias, Maestría en ciencias y PhD en... en Ciencias de la Salud, en el área clínico-quirúrgica, Ok. neurociencias específicamente trabajo. Su campo en investigación es el suicidio. Excelente tema. Las redes neuronales, trastornos afectivos y DBS. Los DBS son estimuladores cerebrales profundos que se colocan en personas que tienen algunos trastornos neuropsiquiátricos que no son posibles manejar desde el punto de vista farmacológico. Entonces se colocan unos dispositivos en el cerebro que después se conectan al computador y se empieza a modular ahí como para personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, depresión severa o que son muy agresivos o que tienen epilepsia o trastorno del movimiento y no responden a los medicamentos o por alguna razón no se les puede dar farmacoterapia. Entonces es eso. Perfecto. Em, Tiene 29 años leyendo el libro. Sus áreas de mayor interés en el libro de Urantia es personalidad, mente, evolución, biología. Es profesor de psiquiatría en la Universidad de Pereira. Trabajo en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ok. Sí, Y señor. dirige el grupo de investigación Cineco. Debe ser. Ok. Sí, Trabaja en sí. el Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero y en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda. A continuación sigue su biología, que es casado. Mm, Bueno, ya es una parte de él muy personal que no la compartí, pero si usted la quiere compartir, doctor, luego lo oímos. ¿Le parece? Claro que sí. Entonces vamos a la oración, mi Esther, y todos nos disponemos, pues, abre el micrófono, Mónica. Listo. Bueno, muy buenas noches. Entonces, vamos a disponernos de la mejor forma, pues, para esta tarde-noche, agradecerle al Padre Celestial por la bendición de estar aquí todos los que correspondían estar en este espacio para recibir un mensaje, el mensaje que el Padre tiene para nosotros hoy. Vamos entonces a darle gracias. Padre, Padre amadísimo, Padre santo, Padre bello, en el nombre de tu Hijo Jesús estamos reunidos en esta tarde-noche para escuchar tu mensaje, el mensaje que tienes para nosotros según nos corresponde. Este mensaje basado en la revelación del libro de Urantia. Te damos gracias por la presencia de Jairo Franco, que es nuestro expositor esta noche. Em, Te agradecemos, Padre, también por, permitirnos estar aquí esta tarde-noche, por el mensaje que nos vas a dar. Gracias por todos tus cuidados, toda tu provisión, todo tu amor para nosotros. Em, Te ponemos también delante tuyo y en tus manos, Señor, a las personas que van a escuchar este mensaje y que les va a llegar, Señor. Em, eh, las personas que lo ven de manera virtual, llégales también, tócales el corazón de acuerdo con lo que les corresponda y de acuerdo con tu voluntad.
En el nombre de tu Hijo Jesús, estamos aquí, te agradecemos y agradecemos la disposición también de nuestros corazones para el aprendizaje de esta noche. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias, Esther. Gracias, Amén. Esther. Amén. Bueno, es todo tuyo el tiempo, la pantalla y todos estamos a disposición de oírte y escuchar. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, de verdad por estar acá, de verdad por haber dejado otras cosas y reunirnos. Felicitaciones porque veo que este grupo es muy constante. De hecho, como se lo manifesté a Ángela, desde hace unos días para acá estoy refiriendo a todas las personas nuevas que me estén llegando a este grupo porque considero que Ángela ha hecho una labor muy buena y es muy hábil y tiene mucha destreza para este tipo de cosas, de tal manera que vea, estamos aquí reunidos personas de todo Hispanoamérica. Entonces, Ángela, muchas gracias y a todo el grupo, pues, también. Bueno, entonces ya les decía yo soy de aquí de Pereira, soy casado, Ángela, soy casado afortunadamente con la misma mujer que todavía amo y que aún me aguanta desde hace 25 años, María Mercedes Ramírez Ramírez. Tenemos dos hijos, gracias a Dios, espectaculares, súper juiciosos, Juan Darío Franco y Diego, y que Diego tiene 18 y Juan Darío ya tiene 23. O sea que mi familia ya está grande, yo también ya estoy cuchito. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Yo estaba preparando un material, o sea, para la conferencia de los lectores del libro Durante a nivel nacional y entonces estaba leyendo un pedazo del libro Durantia, pero eh, Ángela me hizo esta invitación y entonces yo, ¿qué voy a hablar, Dios mío? ¿Yo qué voy a hablar? Entonces se me ocurrió hablar de una cosa que es la actitud humana, la actitud de Jesús y eso que tiene que ver con lo que está pasando hoy día. Les juro que en ese tiempo no sabía qué estaba pasando, no sabía, pues quién iba a imaginarse pues que se iba a estallar la guerra de la manera que está estallando en Medio Oriente y esto tiene mucho que ver con eso. Sí, entonces me parece que es una cosa sincrónica. Simplemente yo les voy a transmitir o voy a generar un espacio de reflexión sobre tres documentos del libro, el 176, el 140 y el 130. Eh, para la parte más densa, que ellos llaman una situación difícil de comprender por parte de los apóstoles, utilice una metodología que se llama Atlas T, que es un software que nos permite hacer análisis del discurso y agrupar las cosas en categorías y al final de la conversación, pues les digo qué resultados encontramos. ¿Listo? Entonces empecemos pues, voy a compartir mi pantalla, Ángela. Compartir. Espero que ahí estén viendo. ¿Están viendo lo que Sí, estoy estamos compartiendo? viendo cómo llevas el cursor y vas para... Listo, Ok, para acá. Aquí llegué. ok. Números, números, números. Sí. Un reloj. Que vamos a hablar de la actitud de Jesús y la actualidad. ¿Listo? Entonces, como les dije, vamos a hacer como un recorrido. Voy a ir, venir en estos tres documentos, sacando por supuesto apartes. Inicialmente, pues quiero empezar con esto, y es que el maestro, dicen en el capítulo 176, que estaban llegando y encontraron, ya habían llegado a Jerusalén, y entonces estaban muy preocupados porque no lograban entender lo que Jesús les decía con relación al fin del mundo, la destrucción de Jerusalén y la función que ellos tenían, ¿sí? Entonces, si a nosotros en este momento nos dicen que se va a destruir Jerusalén y que el mundo se va a acabar y que Jesús va a venir, venga, 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 ¿cómo así? ¿Ustedes qué me están diciendo? Ya es bastante confuso, mucho más para ellos en esa época, cuando se planteaba esto al inicio de la era precristiana, porque todavía ni siquiera se había empezado pues a como tal el cristianismo. Entonces él les decía que así como ellos podían ver que se destruyera Jerusalén,
dentro de poco iba a llegar el día en que no iba a haber ninguna piedra sobre piedra y que todo sería derribado. Y que ellos iban a generar, lo que yo creo que él les quería decir es que ellos iban a empezar un movimiento, iban a ser parte de algo tan grande que no solamente tenía repercusiones a nivel material y que en última instancia no importaba si eso se cayera, porque él ya les había dicho que después de esta vida es donde empieza la otra, donde vamos a tener como la probabilidad de obtener los frutos de haber trabajado por este planeta. Entonces a ellos les suplico que si alguien tiene alguna pregunta o algo me vaya interrumpiendo para que esto lo hagamos de una manera más dialogada. Entonces ellos seguían insistiendo, pero venga, maestro, ¿cómo así que se va a acabar Jerusalén? ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Entonces ellos relacionaban que se acabara Jerusalén con el fin del mundo. Y él les decía que el fin del mundo realmente era una situación, a las personas se les puede acabar el mundo acá, pero seguían en el mundo allá, inmediatamente donde terminaban acá. Y él quería transmitirles un mensaje, pero para ellos esto pues generó demasiada confusión. Entonces miren, por ejemplo, miremos aquí estas imágenes, estas imágenes son recientes. Hace 2 meses no las teníamos, ¿cierto? Es de lo que está pasando. Entonces él decía que después de que se terminara Jerusalén, que él iba a volver y que iba a llegar con toda la gloria que tenía. Pero también les quería transmitir que Jerusalén se iba a acabar y volver a renacer, acabar y volver a renacer, se iba a tumbar y volver a crecer, y que después de mucho tiempo que él no sabía, nunca nos dice cuándo, que él iba a volver, y que no importaba si Jerusalén se acababa, porque muchas veces iba a acabar, y es lo que está pasando ahora. Entonces miremos que esto tiene una connotación actual porque no solamente es Jerusalén y la Franja de Gaza, es también Ucrania y Rusia, es las migraciones que están sucediendo tan masivas que nunca habíamos visto en nuestro país. Para nosotros es muy raro ver personas que llegan, por ejemplo, como tuve la oportunidad de analizar en Necoclí, que es una parte del Golfo de Urabá, y llegan y pasan y siguen derecho y se meten en una celda terrible que se llama el Tapón del Darién, y le dicen Tapón del Darién porque es una selva tan densa que no se ha podido unir la vía panamericana porque es una cosa demasiado, pues, inaccesible, pero a estas personas no les importa y pasan y caminan y pagan una millonada de dinero para que los dejen pasar y los devuelven y siguen insistiendo, pero además también son los del norte de África que quieren llegar a Italia y quieren llegar a España, a Europa, y se meten en unas canoas totalmente irracionales que de pronto tienen capacidad para 5 personas, pero se meten 700. Entonces estamos viendo un poco de cosas en la actualidad que nos debe cuestionar a nosotros como lectores del libro Durantia y nos debe poner a reflexionar sobre qué es lo que vamos a hacer nosotros con esto. Entonces por eso es que yo traigo a colación estos 3 documentos, pero vuelvo y les digo, básicamente lo que quiero hacer es como un hilo para que todos podamos abrir una discusión. Justamente aquí es cuando nos hablan de la parábola de los talentos. En este capítulo, el 176, el documento 176, cuando él quería explicarle a sus apóstoles lo relacionado con el fin del mundo y la llegada de ellos, y les quería decir que después de este mundo seguía otra vida donde nos iban a cobrar cuentas. Entonces él aquí fue donde trajo a colación la parábola de los talentos, y ellos no lograban, como ya les digo, entender cuál era la relación entre el fin del mundo, el nuevo advenimiento de Jesús y la destrucción de Jerusalén. Pero esta parábola de los talentos tiene mucho que ver con nosotros como lectores del libro Durantia. Porque el libro Durantia es muy chévere, lo tenemos, hacemos grupos de estudio, he conocido incluso personas que han sacado ideas del libro Durantia y lo han llevado a feliz término, ideas de investigación. Pero nosotros tenemos una responsabilidad más allá, similar a la que Jesús le está dando a sus apóstoles, y que, si mal no estoy, en el documento 30 o en el 140, cuando hace la ordenación de estos chicos, los 12 apóstoles,
pues eso tiene que ver con nosotros. Y yo creo que esas palabras que él estaba diciendo en ese momento hace 2000 y pico de años resuenan hoy con más actualidad, y la idea es que también nos toquen a nosotros, porque nosotros qué vamos a hacer con estos talentos que nos dieron. Los vamos a enterrar y los vamos a utilizar para que discutamos chévere, y yo conozco personas que leen el libro Durante y lo utilizan para enredar personas tomando cerveza para algunos fines sensuales o sexuales, y lo hacen y se arropan en el conocimiento que da el libro Urantia y lo utilizan para eso. Conozco personas que utilizan el conocimiento del libro Urantia para intentar hacer cosas demoníacas y lo asocian con el resurgimiento de Satanás, pero desde su polo negativo. Conozco personas del libro Urantia que lo llevan a los grupos rosacrucistas y a los grupos de la masonería, y lo tienen como una gran cosa que destapan con un poco de mantos, y hacen un culto que no tiene mucho que envidiar a los cultos de los católicos cuando están rezando la misa y sacan sus libros y demás. Entonces, ese talento que vamos a hacer, ¿lo vamos a enterrar de esa manera o lo vamos a poner a producir y vamos a traer a Dios diariamente con nuestros actos para que en efecto el Ser Supremo se pueda actualizar? Ustedes que son lectores del libro Urantia saben que con cada acto que nosotros hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Ser Supremo se actualiza. Y ese Ser Supremo se va a actualizar de tal manera que cuando todos los superuniversos actuales están instaurados en luz y vida, Él va a cobrar personalidad. Y nosotros estamos, lo único que le podemos hacer a Dios, le podemos regalar nuestra voluntad porque Él es dueño de todo, pero a través de nuestros ojos Él está aprendiendo a ser humano. Y nosotros, a través de Él, que lo tenemos como ajustador del pensamiento, estamos acercándonos a Él y estamos aprendiendo a ser perfectos. Entonces es una relación simbiótica que tiene todo que ver con nuestra actualidad. Entonces, la invitación primero que les hago, compañeros, ¿qué vamos a hacer con nuestros talentos? ¿Qué vamos a hacer con el libro Urantia que nos lo regalaron? Porque es que no, el 1% de la población no conoce el libro Urantia, y mucho menos el 1%. Del 1% son personas que tengan el conocimiento, que tienen el conocimiento del libro Urantia que tienen ustedes. Aquí no hay nadie que no sepa qué es el libro. Si estamos en estas reuniones porque sabemos de qué estamos hablando. Y si nos convoca algo que es el español, es que nosotros tenemos una fuerza mayor a la que se puede tener en muchas otras partes del mundo, porque es que los hispanoamericanos tenemos una sensibilidad por la Iglesia Católica y el cristianismo, por lo tanto nos hace un poquitico herederos de eso que yo les decía de los apóstoles. Y nosotros somos tan permeables a las cosas que hemos permitido que esto arrope nuestra espiritualidad y nos la pueda hacer dimensionar. Y nosotros como latinoamericanos, miren aquí cuántos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Los meridianos que separan. Miren la diferencia horaria que tenemos y nos convoca aquí esto. Entonces, por favor, quiero que hagamos un poco conciencia de los talentos que tenemos. Entonces Jesús lo que les dijo muchas veces, venga, pero ¿qué importa si se cae Jerusalén o si el fin del mundo llega, si cada uno de ustedes sabe que el reino está aquí, porque aquí está el ajustador del pensamiento? Y tal bien él sabía que él iba a llegar a los poquitos días, porque en este momento cuando él estaba hablando, aún no había ocurrido el día de Pentecostés, por lo tanto el Espíritu de la verdad no se había derramado. Pero después, desde allá hasta acá, después de que se derrama ese Espíritu de la verdad, los invito a que vean la evolución que ha habido en los últimos 2000 años en comparación con los anteriores 292.000 tal vez, o por lo menos 296.000 si consideramos todos los seres humanos, y 35.000 o 30.000 aproximadamente si consideramos solamente la llegada de Adán y Eva. En los últimos 2 años, el Espíritu de la verdad, que en efecto nos demuestra que Jesús ya cumplió su palabra, así no venga en persona y nuestros ojos no lo vayan a ver en este planeta, probablemente, porque probablemente no va a llegar, o puede que sí, es posible. Los médicos hablamos de la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Es posible que hoy llueva en Pereira, no, perdón, es probable que hoy llueva en Pereira, porque Pereira queda en la mitad de los Andes y gracias a Dios aquí se forma un microclima que nunca
ha permitido que el agua se haya ido. Es probable que llueva mañana, es probable que llueva más tarde. ¿Es posible que caiga un meteorito? Sí. Cuando hablamos de la posibilidad, estamos hablando de una probabilidad que está por debajo del 20%. Y cuando hablamos de probabilidad, estamos diciendo de algo que es muy probable que ocurra. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir cuando hablo de posibilidad o de probabilidad. Y lo otro, ¿nosotros somos verdaderos creyentes o solamente somos idealistas por tranquilidad? Porque es que es muy cómodo creer en Dios, es muy cómodo creer que después de la muerte vamos a tener otra vida, es muy cómodo pedirle a Dios que nos ayude para todo, pero ¿nos vamos a quedar en solamente ser idealistas por tranquilidad o vamos a dar ese paso más allá que implica la voluntad humana y el aparato cognitivo o simplemente la actitud de la que vamos a ver un poco más adelante? Y de eso se trata esta invitación. Después de esta pequeña introducción, entonces ahorita sí entremos un poco en el tema. La realidad, como ustedes bien lo saben, de acuerdo a la lectura del libro, tiene 3 niveles: los hechos materiales, los significados mentales y los valores espirituales. Si yo me doy mucho por yo a través de los hechos materiales, de donde está la parte biológica, es la forma como yo puedo tener la salud física. A través de los significados mentales, yo puedo tener la cordura mental, el juicio, o sea, la salud mental. Y a través de seguir el tercer nivel de la realidad, que son los valores, yo puedo llegar y obtener la felicidad. Pero teniendo en cuenta que la realidad tiene estas 3 dimensiones: hechos, significados y valores. Si yo me voy mucho por lo material, caigo en las adicciones. Sea adicciones a las sustancias psicoactivas, al juego, al sexo, al internet, incluso a hacer pesas y todo eso. O si me voy mucho por la parte mental sin trabajar la parte material y la parte espiritual, puedo caer en el mundo del dogma. Sin embargo, si me voy mucho por la parte espiritual, abandonando la parte material y la parte mental, puedo con facilidad o tengo el riesgo de caer en el mundo del fanatismo. Entonces la idea no es ser adicto o dependiente, dogmático ni fanático, sino a través de la parte física llegar a la salud, a través de la parte mental llegar a la cordura y a través de la espiritualidad llegar a la felicidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta que estos son los niveles de realidad, aquí es donde yo les quiero unir a lo que les estaba diciendo a manera de introducción, con que qué importa si se acaba esta parte material, o como nos decía él, qué importa si se acaban los muros de Jerusalén, si la realidad no solamente es eso. La realidad aquí en este planeta ya lo sabemos que tiene esos otros niveles. Entonces la invitación es a que trascendamos la parte material sin abandonarla y que hagamos un crecimiento parejo en la parte material, en la parte mental y en la parte espiritual. En este mismo capítulo, que creo que es el 140, ya se me olvidó, sí, el 130, nos dice, hay una cosa que me parece muy chévere, y es que también, es el cuando habla el con Not Ignit, que eran los hindúes aquellos a los que él les sirvió de intérprete para que el papá hiciera de negocios, y de maestro al chico Gnit, que era como un adolescente y era como su profesor. Qué profesor de lujo, por eso el que tuvo. Entonces él le estaba explicando a este niño Nit que los animales, que nosotros somos parecidos a los animales y solamente en cuestión de grado somos nosotros superiores a ellos. Los animales son capaces de identificarnos a nosotros como amos, e incluso un perrito es capaz de transmitirnos algún tipo de emoción, pero no nos puede transmitir un sentimiento. La emoción es la alegría unido a la parte de la corteza cerebral que me hace ser humano, donde yo ya le pongo el pensamiento y entonces ahí se me convierte en un sentimiento. Los animales no pueden llegar a los sentimientos, pero tienen emociones y nos pueden transmitir emociones. Los animales tampoco nos pueden transmitir ideas ni nos pueden transmitir ideales. Nos permiten entender que tienen frío, que tienen hambre, que quieren compañía,
pero no son capaces de decirnos, ve, reunámonos para hacer un grupo de Libro Urantia. ¿Qué pasará con Dios? ¿Dónde estará Dios? ¿Será que no somos los únicos en la tierra? ¿Cómo seremos nosotros capaces de hablar? ¿Quién más podrá tener esa capacidad? Mientras que nosotros sí tenemos eso, porque acuérdense que cuando en los espíritus ayudantes de la mente, nosotros no solamente tenemos los 5 primeros que también comparten los mamíferos superiores, sino que tenemos 2 adicionales que son la sabiduría y la capacidad de adorar. Los gatos, los perros, los micos, los simios, los primates nunca van a adorar a nada. Nosotros sí, como dice la canción de Shakira, adoramos algo espiritual, o adoramos a Tarzán, o a Michael Jackson, o una piedra, o un cuadro, o ese cuadro que ustedes ven ahí. Hay personas que se sientan y le prenden velas y le oran, y creen que el cuadro realmente es santo, y yo he visto muchas veces, y sé que las personas que somos de aquí, de Colombia también, que hacen toda una serie de hecho he participado inicialmente de forma inconsciente, después más consciente hasta que ya no lo hago, pero hay procesiones, son muy tradicionales en nuestro pueblo y hacen realmente una adoración a imágenes. Pero también tenemos que tener precaución, que hay que tener precaución, vuelvo y repito, con eso que a las personas los pueda aproximar a una idea de Dios, y nosotros con esos talentos que tenemos, en lugar de ponernos a pelear con eso, o por ejemplo con esto que ya me cansé de pelear. Hay personas que me dicen que yo por qué no hago así y por qué no hago 3 círculos concéntricos, ¿sí? He tenido conversaciones muy serias con mi hermano menor, que tiene 42 años, pero desde que yo conozco el libro se lo he transmitido. Entonces me dice que porque yo no me persigno en verdad, belleza y bondad, que cuando yo estoy haciendo así, que estoy trayendo a colación toda la agresión que nos hicieron biológica y transgeneracional los europeos. Pero acuérdense por donde empecé. Si yo rajo de los europeos, estoy rajando de mí. Si rajo de los quimbayas, estoy rajando de mí. Y solamente estoy hablando de 2 linajes, de los quién sabe cuántos tendré yo. Incluso cuando nos hicimos un examen de dónde procedíamos nosotros, la persona más parecida a mí era una persona que vive en el sur de Lituania, creo, ¿sí? Y es una persona que también tiene genes similares a los míos. Entonces, ¿qué quiero yo explicarles con esto? Que cuando yo, por mucho que yo critique un origen, tengo otro, y eso es lo que tenemos los mestizos. Y que por mucho que yo pelee contra ese cauce y esas tradiciones que gracias a Dios tengo, y que gracias a Dios nos permite estar aquí sentados, y que gracias a Dios me permite decir que yo soy católico, apostólico y perreirano porque amo los animales, pero porque acepto que soy de cultura católica y soy cristiano, y gracias a Dios pienso, como seguramente también pensarán los musulmanes o los hinduistas, que estoy en la religión correcta. Eso es lo que creemos nosotros. Y cuando yo leo el libro Durantia, me doy cuenta que a lo mejor sí. Entonces eso nos permite tener un talento adicional. Vuelvo a hacer alusión a eso. Entonces, volviendo al cuento, que la realidad, los animales son muy similares a nosotros, tenemos nosotros la posibilidad de actualizar al Ser Supremo. El conocimiento es la esfera de la mente material o discernidora de los hechos. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que está consciente de conocer a Dios. Aquí hay una diferencia entre el conocer y el saber, y es lo que implica la experiencia. Yo conozco hacer una cirugía de apéndice, pero no sé hacer una cirugía de apéndice. En cambio, conozco cómo se coloca un dispositivo cerebrovasal en la base del cerebro para una persona que tenga, digamos, un trastorno obsesivo compulsivo, y sé cómo se hace porque en compañía de un equipo lo he hecho. O, por ejemplo, leer el libro Durantia. Yo sé que es el libro Durantia porque, o pedazos del libro Durantia. No, lo conozco porque lo he leído, pero hay pedazos del libro Durantia que yo he traído a la realidad. Cuando yo traigo a la realidad, saco del conocer, llevo al saber, y es como la diferencia entre la verdad y la realidad. Por eso dicen que la verdad se experimenta, que es difícil entender, así como es difícil entender en el nivel intelectual el concepto de verdad y belleza y bondad, porque pertenecen al nivel de los valores, y yo lo hago desde mi mente racional. Por eso cuando a mí me dicen defina verdad,
defina belleza o defina bondad, es muy difícil, así como es difícil o casi imposible definir los tres colores básicos, amarillo, azul y rojo. Pero en cambio yo puedo definir el violeta como una mezcla entre el azul y el rojo. Y solamente puedo decir que el rojo es como la sangre y el azul es como el cielo y el amarillo como el sol o como los cabellos de algunas personas. Pero no puedo decir de otra manera porque los valores están en un nivel superior, por eso es muy difícil definir belleza, verdad, bondad. Pero yo puedo definir honestidad como una mezcla entre la belleza y la verdad y la bondad en proporción de magnitudes distintas. Entonces, estoy funcionando desde el nivel de los hechos, de mi realidad de los hechos mentales, porque mi yo vive en la mente y aquí es donde yo tengo la capacidad de poder afectar la realidad. ¿Cómo afecto mi realidad? Con la actitud. Listo. Vamos a leer aquí esto. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Bien. O me preocupa que estoy como hablando yo mucho solo y nadie me pregunta ni nada. No, Jairo, no te preocupes. Lo que pasa es que Marquisito, entonces tengo la... estamos acostumbrados a que oímos la ponencia y luego hacemos preguntas, Listo. pero tú Entonces, das espérate. también la oportunidad de que hagan preguntas. Entonces, siéntanse en la libertad de hacerlo porque él es el que está manejando su forma de presentación. Y si tienen preguntas, bien puedan, alzan la mano y si no, al final, como siempre, lo que quieran, adelante. Entonces, en el documento 130 también hay una parte muy chévere donde él está explicando a este GNIT a propósito de un señor que ay, se me olvidó cómo se llama, pero le dijo, entonces yo qué hago pues con ese amo tan cansón que me quiere mandar y me quiere oprimir y me quiere apabullar. Y entonces él dijo, ¿qué tal que tú seas como la esencia que permite dulcificar la vida a ese señor? Y eso se une con la ordenación de los 12 cuando les dice, ustedes o vosotros sois la sal de la tierra. Y eso somos nosotros, señores. Por eso vuelvo y auno o quiero que permanentemente estemos volviéndonos a la primera imagen cuando yo les hablaba de la responsabilidad y la parábola de los talentos. Entonces nosotros nos podemos quejar mucho. Yo me puedo quejar de mi jefe. Imagínense, tengo 4 trabajos, 4 jefes y de ahí para arriba, ¿sí? O también puedo hacer algo desde mi actitud para intentar enseñarle a ese señor, a lo mejor agresivo. Eso fue lo que pretendió decirle Jesús a su discípulo Gnid cuando estaban aquí a propósito de esto. Bueno, pasando ya al capítulo 176, yo no me voy a poner a leer esto porque no quiero caer en leer. Solamente que el 176 por todas partes habla de una cosa que se llaman los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, por los frutos los conoceros y los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu que nos han dado mucho y por tanto tenemos libremente que dar cuando se refiere a la parábola de los talentos, ¿sí? Y resulta que por mucho que yo haya leído el libro de Durantia, o por mucho que yo tenga hijos o que sea profesor y que le enseñe a mis alumnos, la única persona a la que yo tengo probabilidad de impactar o de cambiar soy yo. Yo no tengo sino el poder, ay, ¿qué es esto? Yo no tengo sino el poder para cambiarme a mí mismo. Yo no puedo cambiar a mis hijos, por mucho que yo quiera. Yo los puedo moldear, los puedo educar, los puedo inducir a, pero la decisión de cada persona es individual. La decisión de estar aquí sentados fue una decisión individual. Algunos tomaron otras decisiones más chéveres, como irse a cenar con la esposa, o alguno tomó esa decisión de irse a casar con fulanito o con perano. Yo creo inútilmente, es una cosa que he hablado mucho con María Mercedes y que ya a estas alturas del paseo como que hemos aprendido. Ella no me va a cambiar a mí ni yo la voy a cambiar a ella, pero ella por amor puede cambiar por mí y yo por amor puedo cambiar por ella. Y aquí viene otra clave. Hagamos que nada en la vida sea un sacrificio, sino que, ay, es que me toca trabajar, me toca madrugar a las 7 de la mañana, Dios mío, para tirar estos culicagados. Hacelo con amor, hace con amor. Tengo la oportunidad de levantarme a trabajar en una cosa que poquitas personas hacen
tengo un trabajo y puedo traer el pan a mis hijos, es una bendición. Por eso cada acto, si yo lo conecto con un poquitico con el más allá y pienso nosotros que somos entre comillas conscientes o idealistas y pensamos la repercusión que tienen mis actos para la vida futura y nosotros que estamos aquí hablando sabemos que con total certeza en unos años vamos a estar hablando de los mundos moronciales y nos va a estar dando risa esto, ¿sí? Con mayor razón tenemos que entender que tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos. Pero ni a Ángela, ni a Osvaldo, ni a Astrid, ni a María Mercedes, ni a alguien puedo cambiar yo. Osvaldo cambia a Osvaldo, Ángela cambia a Ángela, Astrid cambia a Astrid, Jairo cambia a Jairo. ¿Tenemos posibilidad de influenciar? Sí, pero ese otro que es posiblemente influenciable es quien toma la decisión de, en este caso específico, de tomar decisiones de acuerdo a un valor supremo y acogerse a actualizar a ese ser supremo, valga la redundancia, porque es una connotación distinta o no. Pero ¿qué hace la sociedad hoy, compañeros? Apagan incendios. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Colombia estamos en elecciones. Entonces, no, que vea que la educación, que vea que la corrupción, entonces estamos en un gobierno de izquierda y hace lo mismo que la derecha, y entonces los de la derecha se oponen a que este no haga, y a lo mejor es bueno, y algunos son tan nefastos que quieren que le vaya al país mal para que le vaya mal al gobierno, y no nos preocupamos por mirar para el mismo lado e intentar crecer, y lo que hacemos es apagar incendios, como por ejemplo el suicidio. Cojan cualquier periódico. Bueno, ya casi no vienen periódicos, ¿cierto? Ya no vienen periódicos así, o muy poquitos, pero con cualquier periódico virtual, El País de España, que todos lo conocemos y que tiene tanta influencia en Colombia, porque tiene una influencia latina, o El Espectador, o El Tiempo, y siempre hay una nota que tiene que ver con el suicidio, por ejemplo. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, pues, esta persona se intentó suicidar, la bajamos de la horca, chumbulum para la ambulancia, chumbulum para urgencias, vaya Jairo Franco a atenderlo, formúlelo para cuidados intensivos, sígalo atendiendo, después para la casa otra vez. Una Entonces, preguntita con respecto a esto, pues que como usted dio la autorización de interrumpirlo, por supuesto, yo intento ser profe, entonces me gusta que todo sea discutido. es una pregunta que me he hecho bastante en los últimos tiempos y de pronto dentro de un paréntesis o unas comillas nos puede ilustrar un poco o darnos algún conocimiento acerca por qué se está suicidando tanto la juventud en estos momentos, sobre todo la juventud. Y Manizales es una de las ciudades donde se presentan más suicidios en Colombia, ¿sí? Ya que tocó pues el tema del suicidio porque realmente Claro, Angelita. Mira, te digo, o sea, hay muchas hipótesis sobre el suicidio. Como yo les dije, el suicidio es uno de los campos de investigación nuestro, no soy yo, somos varios, es un grupo de investigación. Yo soy la cabeza de un poco de personas que trabajamos en esto. Entonces, tengo una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta larga es que nos podemos ir a lo que decía Durkheim, Emilio Durkheim, hace 100 años atrás, y encontramos que el suicidio se asocia a soledad, a desarraigo espiritual y se asocia a tener enfermedades crónicas. ¿Sí? Pero los invito a que, si quieren, pueden googlear una cosa que se llama el universo 25. Es una cosa que se puede googlear desde cualquier celular, en cualquier YouTube. Si quieren, los invito a que lo vayan haciendo mientras lo voy discutiendo. El universo 25 fue un experimento que hicieron por allá como antes de los 70, incluso como en el 65. Entonces cogieron un linaje de ratones, no cualquier ratón. Los ratones que utilizamos en investigación son linajes seleccionados que les conocemos los genes. Y en ese tiempo también seguramente, aunque no estaba tan avanzada la genética, era un tipo de ratón que se llamaba conejillos de indias o cobayos de investigación, pero digámosle ratones. Con una pareja de ratones genéticamente muy buenos y les dieron todas las condiciones para que tuvieran seguridad, alimentación, vivienda. Y entonces estos animalitos empezaron a reproducirse, 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 a reproducirse.
y tenían, digamos, una capacidad máxima de 10.000, pero cuando estaban llegando como a 7.000, empezaron a ver ratones que no les interesaban las ratonas, o las ratonas no les interesaban los ratones. Empezaban a ver ratones que no les interesaba hacer nada más, sino dormir y comer, y hacían su nido enseguida de la comida. Habían ratones que no les interesaba, que empezaban a tener relaciones sexuales con cualquier persona, menos con aquellos que pudieran reproducirse. Por lo tanto, se aumentó el homosexualismo, pero un homosexualismo discriminado, ¿sí? O sea, como promiscuo, por así decirlo, y empezaron a suicidarse. Y hoy, como nunca jamás en la vida, mi querida Angelita, habíamos tenido tantas personas como tenemos. La sobrepoblación es una cosa que irrumpe. Entonces los invito, esa es la respuesta larga, a que vean el Universo 25. Es sencillo, es un documental muy corto. Les digo, por ejemplo, lo que hemos encontrado aquí. Por ejemplo, cuando volvamos al cuento de los aborígenes, cuando matan a los quimbayas, después llegaron otros españoles, llegó el periodo de independencia, dejamos de depender de la corona y los indios se quedaron sin protección. Como se quedaron sin protección, entonces se quedaron sin sus resguardos. Entonces ya dependían de otras personas que eran criollos y ellos los desplazaron. Y por eso, desde hace como 200 años, aquí llegó un desplazamiento masivo a esta zona, como ya no había indios quimbayas, de Emberas Chamí. Les voy a pedir un favor, es que los perros están ladrando y no me dejan concentrar. Entonces le voy a pedir a la señora, por favor, Angelita, toma el control. Yo le voy a pedir a la señora que me ayude, que me los encierre para poder seguir hablando, ¿sí? Perfecto, no Disculpen. hay ningún problema. Adelante. Mis niños, cuéntenme pues, ¿no tienen hasta ahora inquietudes? No, muy bueno, Angelita, el tema, muy bueno el tema y digamos que muy, muy bonita la clase que este magistral hermano pues, nos está presentando. Pues. Es hermoso ver de estos puntos de vista. Claro, obviamente que el suicidio, pues de repente con la situación de la lectura durante, yo lo voy más al desarraigo espiritual. Entonces, cuando una persona pierde esa orientación de que la triple presencia habita en nosotros, crea esa soledad. Y cuando no hay adversidades en la vida por las cuales tú luchar, pues Japón es uno de los países que más suicidio presenta tomando ese tema. Y vemos que, bueno, es exceso de felicidad que esos muchachos nacen y crecen y no, experiencialmente la vida no le presenta adversidades, todo está a la mano y todo está fácil. Gracias por tu intervención, Ramón. Adelante, Jairo. Bueno, gracias. Entonces ya, por ejemplo, lo que entre varias investigaciones, voy a traer aquí dos que hemos hecho. En el periodo de pandemia y de confinamiento estricto, y que todas las personas les tocó quedar encerradas, ¿ustedes qué creen? ¿El suicidio aumentó o disminuyó? Aumentó. Todos Aumentó. creíamos eso. Todos creíamos que el suicidio aumentó, pero cuando las personas se confinan, el suicidio disminuye, porque las personas pueden compartir la pena, tienen con quién alegar y tienen quien los contiene. Pero cuando no existe eso, cuando uno llega a la casa y no le habla ni el nido de la perra, ni el perro le ladra, como aquí en este momento, gracias a Dios, que están ladrando los perritos, y yo no tengo nadie, ni siquiera con quien pelear, porque, siga, con quien pelear, porque ahí, perdón, ¿qué me están perdiendo? Muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, yo llego a una almohada impoluta y no encuentro ningún cabello largo como los que me suelo encontrar. No falta el que le dé rabia por eso y empieza a discutir con la mujer por eso. Pero esa interacción ya hace que se aumenten las dendritas y la plasticidad neuronal. Otro ejemplo les pongo. Los deportistas, por ejemplo, los ciclistas que hacen tanto esfuerzo y son en silencio, viven menos años y tienen menos salud que los tenistas, que son con pancita, que están tomando, en vez de tomarse una limonada o un jugo de mora, se toman una cerveza y están peleando con el otro, porque esa ola no era así, que si era así, que no era así, viven más.
Si esas interacciones humanas permiten que vayamos aumentando las conexiones neuronales. Jairo, hay Voy a un traer a señor que colación nos otro. quiere preguntar algo. Jaide, adelante. Está muteado, abra el micrófono. Ajá, buenas noches a todos y al doctor sobre todo. Jairo, Primero con los talentos que nos da Dios, son muchos los talentos, pero con este libro, ¿qué hago yo con los talentos, doctor? Dice Jesús, dice Dios, que lo que se me ha dado gratis, gratis debo darlo, y tengo que darlos gratis. Eso es con los talentos, doctor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué expreso? ¿Qué siento con el libro? Que es algo muy especial para la teoría que tengo, para las herramientas que tengo, y que como tengo herramientas, estas herramientas teóricas que tengo que emplearlas en la vida cotidiana, ir a la prueba, en aflicción, tener el gozo. ¿Por qué el gozo? Porque es el gozo que tuvo Job. Nada tengo, nada me llevo. Dios da bendiciones, Dios quita bendiciones, porque es el razón de ser el ser humano, doctor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos las herramientas, tengo las herramientas, todos las tenemos de una u otra forma, pero la mayor herramienta es la fe, para mí. Sobre los suicidios, doctor, influye, para mí, forma de pregunta, la ausencia de Dios, el temor a Dios y la crianza que viene desde el hogar desde niño hacia la adultez. Influye esto mucho en esto de los suicidios. Es lo que le quiero decir y expreso. Es una pregunta, doctor. Gracias y gracias por atenderme. Dejamos que termine, Jairo, lo que nos estaba contando sobre el suicidio. Osvaldo va a aportar algo acerca de eso. No, pues tenía la duda, Angelita, de si preguntar o no, pero J. Musa acaba de decir algo. Yo tengo un par de preguntas, pero las vamos guardando entonces para el final, porque pues me parece que sí es bueno que él termine las ideas y la exposición y de pronto, si quedan preguntas por hacer, pues las hacemos. Me parece que es lo correcto. Entonces, voy a cogerme a la sugerencia de Jotica. Muy Ok, bien, sigamos adelante. entonces, pues muchas gracias. Entonces voy a terminar por el momento el asunto del suicidio contándoles de otra investigación. Resulta que esas comunidades aborígenes que llegaron trasladadas después porque la colonia se fue y llegaron los criollos, entonces se formaron asentamientos por acá que se llaman Emberas Chamí y estaban muy bien en sus resguardos, funcionaban específicamente en un pueblo que se llama Pueblo Rico y otro que se llama Mistrató, de aquí del eje cafetero. Y resulta que de repente empezaron a suicidarse, a suicidarse, a suicidarse, a suicidarse personas que no llegan a los 20 años. Cuando fuimos, hicimos las investigaciones, nos dimos cuenta que cuando se desarrolla el pueblo y llegan sistemas de hospitalarios y dicen, bueno, cuando hay un parto, lo que nos dice la norma es que la placenta se debe incinerar. Es lo más apropiado y lo más aséptico. Pero ellos estaban acostumbrados a que la placenta la enterraban. Y ellos dijeron que no encontraban asiento en la tierra porque eran desterrados, porque sus placentas no estaban en la tierra como debiera ser. Entonces, una cosa cultural que también tiene muchísimo impacto, como dijo el compañero ahora. Pero quiero pasar también a lo que dijo el compañero. ¿Y qué hacemos? Pues lo que nosotros proponemos, aquí les va simplemente a hacer, a ver, es momento de los valores femeninos, es momento de los valores femeninos como la empatía, la compasión y el amor, porque los valores masculinos como la búsqueda de la igualdad, la búsqueda del crecimiento y la búsqueda de la calidad de vida han sido demasiado nefastos para la sociedad. Por eso no sabemos quién hizo las pirámides de Egipto, ni tampoco quién hizo las pirámides de Chichen Itza, ni tampoco cómo hicieron las ciudades amuralladas en medio de las montañas andinas. Y aquí
vengo con una situación que la verdad mi mente no logra entender. Cuando estamos hablando de los acueductos romanos y nos damos cuenta de esa maravilla de ingeniería que hicieron, tenían acueductos hace más de 2000, antes de que llegara Jesús, ya tenía acueductos romanos y esos impresionantes coliseos, decimos que, ay, vea lo que hicieron los seres humanos. Pero cuando vamos a la pirámide de Chichén Itzá o a la ciudad de, eh, ¿cómo se llama la ciudad? La Machu Picchu, decimos, no, fueron los extraterrestres. Por Dios, ¿cómo así que cuáles extraterrestres? Fueron los mismos seres humanos, pero no tenemos la historia de quién lo hicieron. ¿Por qué? Porque esa historia se borró, así como se puede borrar hoy el planeta con lo que está pasando. Y es nosotros con estos talentos y a partir de los valores los que tenemos que construir sociedad en torno a la vida. Y diseminar estos valores a todas las personas y pensar en la familia. Y ojo, no podemos ser tan retardatarios ni tan anacrónicos que no creamos que dos personas del mismo género pueden tener una familia, o incluso tres, o cinco si les da la gana, o el poliamor, eso no nos importa. Nosotros no podemos juzgar eso. Lo que tenemos es que hacer que esa pareja de seres humanos tengan las posibilidades de crecer y de desarrollarse y de soportar todo el sistema social que implica la comunidad. Entonces, nosotros, como lo dijo el compañero con acento venezolano, que no sé cómo se llama ahorita, digo, ¿y ustedes qué vamos a hacer? Entonces, una propuesta que nosotros hacemos, trabajemos por la sostenibilidad familiar. Entonces, desde hace años venimos trabajando en una cosa que se llama clínicas de la familia. Y lo que hacemos es urantianear sin decir que es urantia. Y traemos familias que son exitosas porque es que nos damos cuenta, por ejemplo, que la familia, voy a colocar un ejemplo claro, la familia Villa Mendoza. La familia Villa Mendoza es una familia, perdón, excelente, funcional, hijos funcionales, que denota lo que dice el libro Urantia, la evolución de la civilización en la medida que los hijos son más que los papás y los profesores y los alumnos van a más allá que los profesores. Esa familia es una superfamilia funcional. Y nos damos cuenta de otra familia, Villa, ya se me olvidó qué fue lo que dice, Mendoza, Villa Mendoza, con los mismos apellidos y se suicidan, consumen fármacos, son farmacodependientes, tienen toda suerte de violencias. ¿Cuál es la diferencia si ambas familias tienen los mismos genes? Es la crianza, es la intención que yo ponga en la familia, es el pensar que los actos que yo tenga hoy tienen repercusiones futuras y analizar con mi pareja, independientemente que yo elija si sea un hombre o una mujer, qué pienso hacer con ese grupo humano que está compartiendo la hoguera y es lo que define la familia. Entonces, cuando yo cambio la familia y el libro Urantia me aporta muchísimo para poder aportar a ese cambio de la familia, pues entonces yo logro que esa sociedad prospere. Entonces lo que hacemos nosotros es que traemos las familias de las personas que tuvieron intento suicida, que tienen actos suicidas, o que tienen trastornos de ansiedad, o trastornos depresivos, o que tienen trastornos bipolares, y nos reunimos, periódicamente nos reunimos los sábados, son invitados todos, eso se reúnen muchas personas del eje cafetero porque la reunión es mixta, virtual y presencial. Entonces empiezan a hacernos preguntas con relación a la salud. Y nosotros empezamos a hablar, listo, tenés que utilizar la quetiapina, citalopram y donde el médico, pero hay que buscar sostenida familiar, entonces hay que buscar verdad, belleza y bondad, hay que buscar cuál es la intención de la familia, hay que buscar hacer familias sostenibles, hay que buscar, ¿sí? Vamos metiendo todo el cuento de las clínicas de la familia y ese es el aporte que hemos encontrado desde la Universidad Tecnológica para ayudar a este tipo de familias, independientemente de que tengan seguridad social X y Y. Nadie sabe qué es Urantia, solamente los organizadores sabemos que metemos cosas de Urantia, porque no nos vamos a poner a dar clases de Urantia, ¿sí? A hablar del prólogo de Urantia, a hablar del actor conjunto y el ser supremo y la actualización, no. Son cosas fácticas. ¿Qué tiene esta familia que funciona? ¿Qué podemos hacer para que la sociedad funcione? ¿Qué tenemos que hacer por toda parte de verdad, belleza, bondad? Ahorita les muestro como un poquito el esquema. Listo. Lo otro, traer hijos deseados al mundo. Probablemente nosotros estemos aquí, porque si no fuimos deseados,
al menos fuimos aceptados. Pero la cantidad de niños no deseados al mundo que llegan se encargan de que ahí en adelante un niño, imagínense un niño sin papá. Les voy a contar el caso que vi hoy en la ciudad de Armenia, que es una ciudad vecina donde yo tengo la fortuna de trabajar. Una señora de 45 años fue a mi consulta de neuropsiquiatría forense porque decía que tenía una enfermedad que no podía estar en la cárcel. Entonces, cuando yo veo y analizo a esa señora que está en la cárcel porque la encontraron con unos bultos de marihuana, la condenaron hace 6 años, empiezo a indagar sobre le indagaron hace 6 meses a 6 años, empiezo a indagar sobre su vida y me dice que nunca conoció el papá, que eran 8 hijos en 3 padres y que ella nunca supo quién era su papá y que la mamá, que era una persona que trabajaba en servicios generales, la señalizaba porque se le parecía a la mamá del papá que ella nunca conoció. Entonces, la niña fuera de eso, imagínense ¿dónde está el amor que necesita un niño para crecer? Obviamente, la corteza cerebral no se le va a desarrollar porque ese movimiento de acunación hace que las neuronas vayan creciendo y después el afecto y la oxitocina y el amor que yo le doy a un niño no solamente repercute en él, sino que eso también repercute en mí. Pues la niña se fue de la casa a los 13 años y se fue a trabajar en un cafetal recogiendo café, que es una cosa muy común por acá, y una señora la vendió, se la vendió a un señor que la violó y la dejó por allá toda violada en una manga y quedó en embarazo. A los 14 años tuvo su primer hijo. A los 17 tuvo su segundo hijo de un señor que sí quería. A los 20 tuvo su tercero de otra violación. Y a los 27 tuvo su cuarta hija. Entonces, ella, si no tenía estudio, si ella no tenía nada, ¿cómo hizo para ganarse la vida? Con prostitución. Y la prostitución la llevó a tener HIV. Entonces, se le murió el esposo, uno que le duró, porque le transmitió el SIDA. Imagínate obviamente la señora tiene un trastorno adaptativo con características depresivas, pero es que no tiene por dónde. Cuando salgo, después de que termine la consulta, los médicos salimos por otra parte, cuando veo unas familias, es que, ahí está el psiquiatra, ahí está el psiquiatra. ¿Cómo así que está el psiquiatra? Y me abordaron así en el carro, la familia de la señora, o sea, esos 4 niños abandonados, ya son como, ya ahí eran como 9, ¿sí? Y solamente la señora habla con 2 de sus 4 hijos. Entonces miren cómo está, cuáles implicaciones sociales tiene esto, porque fue una niña traída sin haber sido deseada. Todo lo que arrastra, la pobreza, los costos al sistema de salud, la posibilidad de no criar a su prole, 2 hijos que saben que son frutos de una violación, por Dios. Entonces miren la importancia. Entonces esa familia, obviamente, actos suicidas no mortales, obviamente farmacodependencia, desde los 14 años consume marihuana, cocaína, solución, bazuco, de todo. Lo único que no consumió es heroína, alcohol cuando puede. Entonces ahí está marcada la farmacodependencia, el suicidio en una familia que no tuvo las condiciones para ser sostenible. Y eso lo podemos hacer nosotros, porque no tenemos que ser médicos ni nada, es un trabajo social y comunitario que yo los invito a que ustedes se peguen al de nosotros y hagan sus propios grupos de buscar familias sostenibles con elementos del libro Durantia para crear una sociedad en paz. Así se caiga el mundo o se caiga Jerusalén, que por ahí empecé. Listo. Aquí les voy a traer, entonces resulta que el capítulo 176 dice que es un capítulo muy difícil de entender, que qué cosa tan horrible, que no sé qué, no lo podían entender los discípulos. Así que cogí ese capítulo y lo metí por una herramienta que se llama Atlas T. El Atlas T es una herramienta tecnológica, es un programa que me permite hacer análisis del discurso e investigaciones cualitativas. Entonces yo puedo coger ese discurso, coger ese capítulo y lo metí en categorías. Después de que cogí ese capítulo y lo metí, antes de meterlo en categorías, me dio esta nube de palabras. Estas son las expresiones que más se utilizan en ese capítulo. Esperanza en la sobrevivencia, frutos del espíritu, servicio, verdad,
Y hay otros por ahí, experiencia personal, arriesgarse, belleza, espíritu de la verdad. Y miren el fin del mundo. ¿Están viendo en mi cursor? Miren el fin del mundo, el poquito que representaba, ¿sí? Y en eso era que se centraban los apóstoles. Y el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Pero realmente Jesús hablaba del fin del mundo para cada uno, de la esperanza de la sobrevivencia, de qué pasa si yo utilizo los frutos del Espíritu, entre ellos el servicio, y el principal valor supremo del que está en ese capítulo es la verdad. Y cuando empiezo a mirar con qué se me asoció cuando hablamos de los frutos del Espíritu, pues nos dimos cuenta que él decía que si yo practico los frutos del Espíritu, eso es lo que causa la sobrevivencia. La esperanza de la sobrevivencia depende que yo aquí utilice consciente o inconscientemente los frutos del Espíritu, pero también están asociados con la verdad, con el servicio, convivir lealmente día a día a pesar del riesgo sin miedos. Él decía que si nosotros somos habitantes conscientes del reino, tenemos que aventurarnos, arriesgarnos, a llevar una vida espiritual. Y ahorita al final les voy a decir cuál es el riesgo que ninguno de nosotros, por lo menos yo, no soy capaz de hacer como debiera. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando analizamos la esperanza de la sobrevivencia, desde otra manera, entonces, ¿con qué se asocia? Con la recompensa por tomar riesgos. Y aquí lo uno con la parábola de los talentos. Al que le dieron talentos y los invirtió, ese fue el que más arriesgó. El que no hizo nada y lo guardó y guardó su monedita por allá debajo y llegó Jesús y tal. No llegó Jesús, no. Llegó el patrón y se dio cuenta de que no había producido nada, no arriesgó nada. Entonces, cuando yo asumo, como cuando uno juega, pues yo no juego, pero si uno apuesta mucho, pues tiene la posibilidad de apostar mucho. Y esa esperanza de sobrevivencia se asocia con el fin del mundo para cada uno, se asocia con las claves para obtener la sobrevivencia, que se asocia con los frutos del espíritu, y que cuando yo tomo riesgos de acuerdo a intentar actualizar a Dios y a vivir conscientemente con Él, pues entonces yo tengo recompensas por ese riesgo. De nuevo venimos a los talentos que nos hablan ahí y que los talentos se relacionan con la recompensa por tomar riesgos, que ya lo dijimos. Entonces, volvemos a la familia sostenible y aquí quiero insistir. Acuérdense que las familias no es el modelo papá, mamá, niños, perros y gato. Ese es un modelo tradicional, ese es el modelo que traemos desde nuestros orígenes católicos y latinos y no está mal, está muy bien. Pero también tenemos que entender que existen otras familias que no tienen necesidad de ser formada por un hombre o por otra mujer. Y también hay un capítulo del libro Durantia que habla del homosexualismo, no sé si ustedes ya también se lo han pillado. Y Jesús, creo que era Filipo, yo no me acuerdo con quién, pero era un señor homosexual que no quería llevar a Jesús a su casa porque tenía miedo que lo viera muy adornada, porque él tenía arte y creía que lo iba a señalizar por su orientación de género y resulta que no. No me acuerdo en este momento cómo se llama. Lo dice en la vida de Jesús. Y también explícitamente dice en una parte que así como hay asociaciones de hombres de personas del mismo género que tan productivas son. Entonces, si eso lo dice el libro, ¿por qué nosotros? Espero que nosotros no, pero sí no faltan digamos, los religiosos de extrema derecha que no son nada idealistas y que quieren borrar grupos sociales enteros y entonces también quieren borrar a los homosexuales como con todo respeto de nuestro compañero argentino que está aquí o que estaba como ese señor Mieli de Argentina. ¡Qué miedo! Qué miedo que entonces yo saco la ametralladora y la sierra y hacía campaña con su motosierra, por Dios. Dejemos ahí. Entonces decía que los homosexuales yo no sé qué, que se le quiten los derechos, viendo que gran parte del movimiento latinoamericano de empoderamiento de la mujer surgió con las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Y nosotros que todavía no hemos podido ser lo suficientemente liberales como para aceptar el aborto abiertamente, en Argentina ya se acepta, ellos nos llevan años, porque esas madres cuyos hijos fueron tirados al mar hace yo no sé cuántos años antes de que yo naciera, no sé, eso debe haber sido
en el 68, en el 70, 71, 73, no sé exactamente cuándo, son las que se encargaron de generar el movimiento feminista que hoy tiene a las mujeres de tal manera y antes ni siquiera podían votar. Bueno, entonces la invitación es a que tomamos decisiones sostenibles y a que esas decisiones las tomemos de acuerdo al mundo de los valores, porque así es como podemos hacer que las familias sean sostenibles y se vayan formando las naciones. Jairo, Miremos los tenemos una puntos de la... preguntita, discúlpame que te interrumpa. Tenemos una pregunta, un aporte de Esther Andrade. Le damos paso a que hable. Adelante, Esther. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Estoy tomando nota pues de todo lo que está comentando porque sí, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad al conocer esta información que tiene el libro de Urantia y es básicamente la responsabilidad de transformar alrededor nuestro o eh, lo que está alrededor nuestro. Em, Tengo dos anotaciones específicas que hablabas del tema de familia. Em, bueno, digamos que lo que expresas del tema de familia, bueno, y también quiero aquí hacer una aclaración y es que yo no soy para nada radical respecto al tema. Mm, pero sí, digamos que hay un concepto de familia que expresan los reveladores, que el matrimonio y la familia está fundamentado en el hombre y mujer. Eso sí lo dicen los reveladores claramente. Y la otra apreciación, y que, bueno, eh, otra cosa es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. O sea, hoy en día, pues, existe una realidad basada en hechos, tal vez no sé qué tanto en valores y qué tanto en significados. Podríamos hablar de hechos y significados, pero no soy nadie pues para involucrar aquí o para juzgar si están los valores relacionados en esa realidad que estamos viviendo hoy en día del tema de la homosexualidad. Eh, y digamos que respecto a eso, pues yo simplemente digo, bueno, mm, eso ya es una decisión de cada persona. Bueno, no sé si sea decisión, hay otras personas que dicen que esto viene genético, otros que dicen que nacen, otros, bueno, no sé, pero, eh, pero es una realidad, están presentes. Y como están presentes, son igual, hacen parte, digamos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y aceptarlos y amarlos porque son personas que están conviviendo con nosotros en el día a día, que estamos, que están, digamos, muy cercanos de pronto algunos, pero y finalmente pues igual, todos estamos siendo hijos, todos son hijos de este Padre que nosotros em, pues estamos profesando, ¿no? Entonces, digamos que tratar de cambiar eso, pues yo creo que no nos corresponde y tampoco pues hacer, digamos, los juicios. Em, y lo otro que sí pensaba, y no sé si de pronto lo vas a presentar más adelante, y es que tú decías, bueno, ¿cómo podemos nosotros em, urantear sin que se den cuenta que estamos uranteando? ¿Y cómo podríamos nosotros en esas actividades en las que cada uno de nosotros estamos en este momento, poder presentar ese tema de la realidad, de hechos, significados y valores, em, y presentarlo y ir colocando ese granito de arena, pues digamos, en este avance que necesitamos que suceda en la sociedad? Es mi pregunta. Te agradezco. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues es que esas palabras no son mías. Ojalá yo tuviera la capacidad para decir eso, pero cuando vamos y pues no venía preparado para este punto, pero si revisamos el tema de Robán de Alejandría y vemos la parte de la amistad, nos damos cuenta que ahí en el libro Durante dice que así como se han visto personas del mismo género que tienen amistades muy fuertes y en el fondo una relación de pareja es un negocio de amistad, ¿sí?
y yo no estoy aquí en ningún momento promulgando ni promoviendo conductas desaforadas sexuales de ningún tipo, sino que antes estoy invitándolos a que con amor, como vos decís, arropemos y entendamos a esas personas y no las juzguemos, porque no somos nadie para juzgar. Pero en efecto nadie puede negar que la familia se puede formar una hoguera, compartir un hogar, la pueden compartir un hombre y una mujer, como es lo típico, o la pueden compartir dos hombres, ¿sí? Y de hecho, ¿ustedes qué prefieren con eso? Imagínense, esta niña que yo les acabo de decir que no fue una niña deseada y tampoco aceptada, que tiene 45 años, que es preferible que la adopte una pareja de homosexuales que le dé suficiente amor o que le pasó lo que sucedió o se quedan en centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son como hospicios y nunca se los entregan a parejas porque son del mismo género. Y tampoco aseguramos que las parejas del mismo género, que parejas heterosexuales vayan a ser muy chéveres, eso tampoco se asegura. Pero aquí lo que hablamos es de la importancia de conservar la célula de la sociedad, de la familia, y respetar, como bien lo acaba de decir la compañera, si hay otras personas que les da la gana de hacer una familia de dos manes o de dos hombres o de dos mujeres, ¿sí? Solamente eso. Y que es lo que nosotros hemos visto en lo que tenemos de clínicas de la familia, y nosotros no nos podemos poner a juzgar como hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los juzga y los echa. Y nosotros como una institución laica, arropada por la universidad, que hace un proyecto de extensión social, seríamos los más degenerados si nos pusiéramos a discriminar personas que van allá porque son del mismo género y establecen una familia, sabiendo que la homosexualidad mal aceptada es una de las causantes que también puede llevar a suicidio, ¿sí? Porque hay muchas personas que simplemente no lo aceptan y que eso tiene repercusiones familiares y le genera muchas situaciones de enfermedad mental. Entonces yo, la verdad, no quiero ahondar en eso, pero quiero decirles que a mí me da la impresión que el libro Urantia sí es que respeta la decisión de las personas que quieren tener sus propias familias con personas del mismo género. Sí, eso es lo que yo veo. Pero yo no quiero discutir porque no es el propósito de esta charla, ¿sí? Sí, por favor, no discutamos. La actitud es la interferencia voluntaria entre mi realidad interna y la realidad externa. Yo tengo la posibilidad de afectar la realidad externa cuando hago que salga algo de mí, un golpe, una palabra, una pedrada. Cuando yo afecto la realidad, esa interfase voluntaria entre mi realidad interna y la realidad externa se llama actitud y tiene tres componentes. Entonces, con base en el libro Durantia, lo que nosotros enseñamos o intentamos compartir en estas clínicas de la familia es que la actitud está conformada por las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Ahorita hablábamos que un sentimiento es cuando yo mezclo emociones con pensamiento, que por lo tanto los animales no tienen sentimiento. Entonces, si yo dejo basar mis emociones por la empatía, la compasión y el amor, siempre eso sucede con el prójimo, con la persona que está al lado. O si yo baso mi comportamiento, bueno, mi pensamiento por la verdad, la belleza y la bondad, y mi comportamiento por la búsqueda de la igualdad, la calidad de vida y el mejoramiento permanente, entonces yo voy a hacer que esa actitud mía hacia los demás sea una actitud que se llama actitud de apertura. Los españoles que pregonan una línea cognitivo-conductual hablan de las actitudes de apertura y las actitudes de clausura. Una actitud de clausura es estar yo discutiendo con ella, no, es que es así, porque es que el libro Urantia lo dice así, porque es que el libro Urantia no es el libro Urantia y punto. Y se acabó la discusión. Entonces, ustedes se nos metieron aquí, entonces yo voy y mato 200 de ustedes. Ah, se nos metieron aquí, entonces yo mato 5,000 de los otros. Esas no son actitudes de apertura. Las actitudes de apertura siempre invitan al diálogo.
y siempre hacen que crezcan las dos personas que están sometidas a un conflicto. Y resulta que los seres humanos solo crecemos cuando estamos en conflicto. Si yo no tengo conflicto, lo único que me crece es la barriga. Yo estoy acostado por allá muy cómodamente y unas señoritas muy lindas me están dando uvitas en la boca y otras me están empujando así el vientico con una pluma gigante de avestruz. Lo único que me crece es la barriga. Si yo quiero estar creciendo, tengo que estar en conflicto. Y el conflicto solo sucede cuando chocan las emociones, el pensamiento, el comportamiento, los hechos, los significados, los valores dentro de mí, o simplemente cuando yo no lo compagino con otra persona por la fricción, ¿sí? Y esta es la forma como yo puedo solucionar esto. Sin embargo, no hemos hablado de los frutos del Espíritu todavía, ¿no? Entonces, él les decía cuando ordenó a los apóstoles que nosotros teníamos que, los invitaba a que la actitud que tenían que tener los apóstoles, y yo se las extiendo a nosotros, es que intentemos hacer la voluntad del Padre. Y que en la actitud política, lo que dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que tener mucha prudencia nosotros con la posición religionista que tenemos. No somos urantianos, somos urantistas. Urantianos somos todos. Acompañado de TikTok cuando vamos a urantianear. Sí, pero como yo lo he pregonado desde hace tiempo con algunas de las personas que incluso veo aquí, somos urantistas porque somos lectores del libro de Urantia conscientes de dónde estamos. Entonces tenemos que tener una actitud política, una actitud social, una actitud económica y nos invita a una religión personal. Y ese es como el resumen del capítulo 176. Y finalmente, compañeros, ¿cuáles son los frutos del Espíritu de los que tanto hablamos y de los que tanto habla ese documento? ¿Qué es la vía para alcanzar la sobrevivencia? ¿Qué es la vía para sobreponernos a la caída de Jerusalén? Y es la solución a todos los problemas y conflictos. Son la bondad, el amor, la dulzura, la paz, la templanza, la fe, la alegría, la humildad y la resignación. Y yo los invito, una vez estaba discutiendo con, no crean que porque tengo una familia muy bacancita, no tengo discusiones con mis hijos y con mi esposa. Hace no mucho tiempo estaba discutiendo con mi hijo que se estaba graduando del colegio, tenía como 16 años. Me dijo, es que tú solamente hablas de los frutos del Espíritu, pero no los haces, solamente los intentas hacer. Y yo, claro, joven, si yo ya los supiera, ya no estuviera aquí, ya hubiera, quién sabe dónde estuviera, pero si estoy en este planeta de tierra es porque los tengo que intentar hacer para poderlos traer a la realidad y de esta manera actualizar al Ser Supremo. Y esto es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. Excelente, Jairo, mil y mil gracias. Maravillosa presentación. Aprendimos mucho y nunca había visto yo esos paralelos de un documento con el otro, con el otro. Excelente tu dinámica, maravillosa. Y ahora entonces, por ahí te están poniendo aplausos, en fin. ¿Tienen ya quienes quieren hacer preguntas, algún aporte, interrogantes? Tenemos 25 minutos. Ramón Humberto, adelante. Sí, muy buenas noches, mis estimados, al doctor y hermano por nacionalidad, ya que llevo la mitad de mi nacionalidad de descendencia hermana colombiana y la mitad pues venezolana. También he leído en el libro de Urantia en una parte donde nos dice que Jesús de Nazaret se le plantea esa circunstancia. Voy a la circunstancia de los hermanos que tienen una desviación sexual y pues él dice que en el tiempo de Adán y Eva no era así, ¿ok? Es lo que yo por ahí leí una vez. Si hay algo que me puedan corregir los hermanos aquí presentes, pues es muy bueno que me corrijan. Pero vamos, de repente yo le voy a hacer una pequeña analogía muy breve. España está entrando en una reducción de familias, de tal manera que los españoles están viendo que en los próximos 70 años posiblemente su nacionalidad desaparezca. Mujeres o damas que se retardan su embarazo, no tienen, y pues las familias no están creciendo. Aparte que en Venezuela, no, por decir, yo crecí en una familia donde habían 13 hijos de mi abuela y notablemente pues yo ya pude concebir nada más 3. Espero que mi familia pues crezca.
La parte de eso yo la respeto, he tenido empleados, los respeto, los quiero, los amo con el amor, pero sí, sí la humanidad está presente para crecer y para multiplicarse desde el inicio de los tiempos. Bueno, eso es lo que quería referirle a eso. Al suicidio ya participé, dejo espacio para otro hermano que pueda participar también. Pero sí, abiertos, amarlos a ellos, pero tratar de que ellos no infieran sobre nuestros hijos, sí, ¿no? Si nuestros hijos tomen una decisión que sea la decisión más sensata entre lo moral y lo ético, de la personalidad humana y la identidad y la guía del espíritu. Bueno, Gracias, yo Juan estoy Humberto. totalmente de acuerdo con lo que vos decís, o sea, no tengo ninguna, sino que simplemente digo lo que dice el libro Durante, y que cuando uno se enfrenta a comunidades se va a encontrar con esto y tenemos que ser muy liberales de pensamiento para aceptar. Y sí, justamente mi hermano, por eso hablamos que la importancia de la sostenibilidad familiar. Pero pensemos que ya somos 8.000 millones de personas, no cabemos acá tantos. Uf, Sí, entonces, de verdad que yo también he visto antiguamente en Colombia por toda parte eran niños y ahorita los niños que veo son de los hermanos venezolanos. Y bienvenidos los venezolanos. Y bienvenida a la unión de nuevo de Venezuela con Colombia. Y este tipo de estrategias permite unir esfuerzos frente a unos valores. Vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer que caiga el meteorito. Mañana cayó el meteorito, caerá el meteorito. Nos tenemos que reunir y ya no tenemos, pues, pucha, ¿qué vamos a hacer? Nos toca partir de unos principios. Entonces la idea es empezar a construir, a reconstruir eso que quede a partir de estos principios para que la civilización no se acabe y no pase como pasó antes, que no sabemos quién hizo Machu Picchu, quién hizo las pirámides mexicanas, ni guatemaltecas, ni nada, y seguimos creyendo que son los extraterrestres, porque no hay rastros de ellos. Sí, pero de acuerdo con lo que vos decís, por supuesto. Y cuando lleguemos a un número muy chévere, no sé cuánto será, una pareja debe tener, yo creería, 2 hijos. Pero es que, ¿qué se gana una pareja si uno, muchas personas en la vida tienen 30 parejas, entonces van a tener no sé cuántos hijos, pero no creo yo que lo ideal es que fueran 2 hijos por pareja, yo no sé, eso no lo sé, ni me quiero meter ahí en esas cosas de eugenesia, no. Simplemente lo que planteo es que tenemos que buscar la sostenibilidad de las familias partiendo de los valores y que la apuesta y el riesgo, siquiera me acordaste vos, el riesgo que yo tengo que hacer, la apuesta grande que yo tengo que hacer es cerrar los ojos e imitar los frutos del espíritu. Eso es lo que tengo que hacer. Y cuando yo hago eso, entonces ahí lo que se relaciona, lo que usted mira en la flechita, que se relaciona con la esperanza de la vida, y con la sobrevivencia. Arriesgarnos a actuar de esa manera. Pero de acuerdo con todo lo que vos decís, obviamente. Sí, la familia ideal, claro, la familia ideal, ojalá todos pudiéramos tener una familia ideal, pero es que eso no se puede generalizar, mi hermano. Jairo, tenemos en el chat una preguntita de Irene de Costa Rica, pero primero voy a, es que si no después se me pierde la idea de lo que quiero decir. He notado que en esta época, en este 2020 en adelante, desde el 2015 más o menos, las parejas jóvenes no quieren tener hijos, ¿sí? Entre esas, mi hija ya decidió con su pareja no tener hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿miedo, temor, rechazo o inteligentemente, como hay tanta abundancia de seres humanos en el planeta, ¿sí? Inteligentemente no es que digan, como hay tantos, entonces yo no voy a tener hijos, sino que esto ya se está dando, ya está dando la vuelta para dejar de poblar con tanto volumen este planeta. Porque yo trabajo con muchos jóvenes y muchas jóvenes. Y te digo que de 10, 7 no quieren ser madres. Mi inquietud va a eso. Se está presentando ese deseo de no concebir. Bueno, Angelita, primero que todo, volvamos a lo que nos dice la ciencia. La ciencia dice que o sea, hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de hijos y el nivel de educación. Y también hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de hijos y el estrato social. Si las personas tienen más capacidad, más educación, tienen menos hijos.
Y si las personas tienen menos educación, tienen más hijos. Y eso ya nos lo dice el libro Durantia. Mire lo que pasó con Roma, ya nos lo dijeron. Se creció la población de unos y los patricios no crecieron hasta que se dañó Roma. ¿Sí? Entonces, es un asunto de matemáticas, como vos lo decís, de biología. Probablemente tu hija tiene Mira lo que dijo el compañero, que el abuelito él tuvo 19 y él ya solamente tuvo 3, ¿sí? O sea, ya incluso se pasó uno más para sostener el número de 9.000 millones, porque la pareja y él son solamente 2 y ya tiene 3. Bienvenidos. Ese puede compensar el que tu hija, tu yerno no tengan hijos. Pero entonces si todos lo hiciéramos de una manera cooperativa, co-creada, colaborativa, y tampoco nos tiene que dar miedo a la ciencia. Yo no, en este momento, yo tengo todas las herramientas mmm, desde el punto de vista de la medicina para no traer hijos con enfermedades neurodegenerativas severas, ¿sí? Ya eso existe. Pero tampoco quiero profundizar más ahí porque no me quiero meter en cosas de eugenesia y tal, y no es el tema, ¿cierto? Pero de acuerdo con lo que usted está diciendo, eso es lo que dice la ciencia. Mientras más educación y dinero, menos hijos. Bueno, que sea tu próximo tema, Jairo. Queremos saber algo también Ahí sobre me, esta parte psiquiátrica, nos encantaría. Angelita, podemos vernos para salir de pantalla. Yo los estoy viendo. Jairo, que si quieres dejar de compartir pantalla, por favor, para podernos ver. Y vamos con la pregunta de Irene antes de darle a JP la palabra. Entonces, ¿qué se me hizo, Jairo? Se fue. Miren, lo pusimos. Ah, no, ahí pero está. acabaste de decir que si podía traer la pantalla para que nos pudiéramos ver. Eso. Sí. Eso dice aquí don Niño Marcelino, que yo los veo a todos. Entonces, todavía estás compartiendo pantalla. Es dejar de compartir, no que te pierdas tú. Jairo, Sí, estoy intentando. Estoy es dejar intentando de dejar de compartir. compartir. Abajo hay Ya, una, ok, ya dejó ya. de compartir. Ahora sí, no, volvió a Volvió. compartirla. Ya, No, supuestamente ya no. No, sigamos adelante. Sigamos adelante. Yo voy a leer una pregunta de Irene de Costa Rica. Dice, Jairo, abre tu pantalla para nosotros que no nos vemos. Dice, por favor, me gustaría la que cámara. ampliara características de la templanza. Siempre he pensado en ejemplo de templanza y no he podido concretar este adjetivo. Mil gracias. Templanza. Hermanita, yo soy la persona menos indicada para hablar de templanza. Me toca hacer un esfuerzo enorme para no ser gordo. Me toca hacer un esfuerzo enorme Me tocó hacer un esfuerzo para no consumir alcohol, porque me di cuenta que mi padre tuvo problemas con el alcohol. Y por eso, o sea, pero la templanza es un ejercicio de la voluntad, de la actitud, de la interfase voluntaria, entre mi realidad interna y la realidad externa. Es una decisión que uno toma, ¿cierto? Yo me puedo tomar todo el vino, entonces no decidí no tomar alcohol, decidí no fumar. No, pues es una cosa fuerte, pero ojalá yo tuviera la respuesta a decirle a la compañera, pero mira, aquí tengo un tarrado de crispetas porque sé que me iba a dar hambre a las 7 de la noche. Entonces no soy la persona más idónea para hablar de templanza. Creo que es una Jairito, cosa. pero si puede nos regala lo que es el concepto de templanza, porque yo sí ahí quedo El un concepto de poquito. templanza es abstenerme, o sea, va mucho de la madurez. Entonces, en lugar de yo irme a cotejar todas las viejas, solamente me quedo con mi esposa. En lugar de tomarme todo el vino, me tomo solo una copa. En lugar de comerme todos los chicharrones y todo el cerdo del mundo, me tomo solo una porción, porque la poca templanza me lleva a las conductas excesivas de adicciones cuando me desvío por la parte material, incluyendo la obesidad, el consumo de sustancias, tener 80.000 hijos y 5.000 enfermedades de transmisión sexual. Entonces la templanza es como la madurez para abstenerme de ciertas cosas, aunque mis impulsos hacia allá me indican que me mueva. Ok. JP, adelante. Buenas noches. Buenas Desde México, noches. saludo y agradecido por estar en esta reunión. Mis dudas son algunas, las voy a hacer brevemente.
Primero, a mí no me ha quedado muy claro la postura del libro de Durantia acerca de los tres temas que ya se tocaron, que es el aborto, que de plano, según las lecturas que yo llevo en el libro, que son 6, no lo toca en absoluto. El suicidio es muy escaso lo que nos da, es muy poco, y la homosexualidad también es muy poco. Entonces aquí me queda la duda, ¿qué pasa con una persona que se suicida si tiene derecho a la sobrevivencia? Desde luego que no está haciendo la voluntad del padre que suicidarse. Por lo menos es mi creencia. No creo que sea la voluntad del padre jamás que te quites la vida, que él te dio. Entonces, ¿qué pasa en ese caso bajo la luz del libro de Durantia? ¿Sí? Ese sería una. Con las personas que se suicidan. Lo que yo he leído, y les pido el favor que me corrijan si así no es, o si han leído otra cosa distinta, pues el aborto, para nada. El aborto en ninguna parte lo dice. Habla de la planificación familiar y de evitar tener hijos. Y habla que las mujeres, uno de los riesgos de la emancipación de la mujer, porque así lo dice, y su liberación sexual, puede ser traer más hijos no deseados al mundo, pero en ningún momento habla del aborto. Es Jamás correcto. en ninguna parte dice el libro durante el aborto. Con referencia a lo del suicidio después de la muerte, lo del suicidio, pues aquí lo que yo entiendo es que las personas que deciden no seguir simplemente no deciden, simplemente no siguen, porque Dios siempre respeta la voluntad de las personas. Pero cuando llegamos a los mundos moronciales y llegamos al mundo de las deficiencias, es una inferencia mía. No lo he leído en el libro Durantia. Me imagino que a algunos le darán la oportunidad si quieren seguir, porque ¿qué tal que se hayan suicidado porque tienen una enfermedad neurodegenerativa? ¿Sí? Miren Stephen Hawking, dice, man, qué valor, pero por Dios, otro se deja morir. Entonces eso es lo que yo pienso, que si una persona conscientemente decide no seguir más porque no quiere, tomó su decisión. Pues Pero tiene como Dios es misericordioso y magnánime, no sabemos con qué sorpresa nos va a traer. Puede que ni siquiera en los mundos moronciales, puede que al final de los días de luz y vida, porque Él es perfectamente justo. Y más allá de la justicia, es misericordioso y tiene magnanimidad. Creo que Él evaluaría por qué la persona quiso no seguir viviendo. Me imagino yo. Pero tampoco lo dice claramente. Y con la homosexualidad, hasta ahí llegó. Lo que dice en Rodán de Alejandría y no más. Pero no, tampoco es que diga que está defendiendo la homosexualidad y que no, en ninguna parte. No lo dice. Mira, que hay un Hasta aquí. documento que nos puso Jotas Muñoz en la página 1775, dice, el afecto personal es el lazo espiritual que mantiene la unidad de estas asociaciones materiales. Una relación tan eficaz también es posible entre dos personas del mismo sexo, tal como se ha ilustrado tan abundantemente en la devoción de las verdaderas amistades. O sea que creo que ni siquiera implícito, ahí eso está perfecto, Es que eso no lo lo dije yo. condena. No lo condena, lo respeta. ¿Cómo nos vamos a imaginar un padre perfecto que castigue por una decisión de una persona? Ojalá muchas parejas homosexuales, yo conozco parejas de homosexuales maravillosas que pudieran perfectamente cuidar un niño como esa mujer que yo les dije hoy por falta de cuidados y por falta de amor, lo que sucedió con ella. Eso creo que es en Rodán de Alejandría, si mal no estoy. Bueno, gracias. Sí, Gracias bueno, por la cita que a la que estaba buscando y no la encontré ahí, afán. nada más Eh, que... Sí, perdón. no, vas a seguir, JP, tienes No, otra, nada más. La última observación que quería hacer, dale, perdón, una dale. disculpa, es acerca de la eugenesia, que a mí me parece un tema muy, muy delicado, muy profundo, pero muy necesario tocarlo, sobre todo los que leemos, los que estudiamos el libro de Durantia. Para mí es muy claro, por lo menos en forma personal, que para llegar a la etapa de luz y vida necesitamos forzosamente, y el libro lo dice claramente, según mi perspectiva, pasar por el proceso de la eugenesia. Aquí nos vamos a enfrentar, como bien decía el doctor Jairo, es un tema difícil, muy complicado,
pero ojalá se pueda tocar en otro momento. Sé que no es el momento adecuado, pero ya que se mencionó, quería dar mi participación en eso. Creo que es un tema muy profundo y dará mucho de qué hablar y sería un muy buen tema para unas próximas reuniones, si me permiten. Muchas gracias por su atención y por sus respuestas muy claras. Gracias, doctor. Gracias, Ángel. Muchas gracias por la que vos decís. Muchas gracias por la oportunidad para decir lo que voy a decir. Una vez me atreví a escribir un artículo en un periódico sobre eugenesia. Uy, güey, pucha. Todavía estoy debiendo plata. Todavía estoy debiendo plata. Eso fue una cosa terrible. Pero lo que yo les decía, de acuerdo con lo que vos con lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros ya hacemos eugenesia. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita que ya los venezolanos en Colombia los metieron al sistema de seguridad social, entonces ya los que tienen ese beneficio tienen derecho a ecografías de alta definición, mediciones de TSH en el momento del parto, mediciones, un poco de mediciones biológicas para asegurar que el niño sea bien. Pero si esa persona no tiene seguridad social, no tiene beneficio de eso. Entonces, en la ecografía de alta definición nos damos, o en una amniocentesis, nos damos cuenta si viene trisomías, si viene un niño con síndrome de Down, si viene un niño con una espina alterada que va a ser inválido. Pero entonces miren la eugenesia. Y estamos hablando de la población que en este momento está mayoritaria y que para mí es bienvenida. Y también bienvenidos los de Siria y bienvenidos los de Palestina, porque Colombia es muy grande. Pero miren lo que pasa. Los venezolanos que tienen régimen de seguridad social ya, ellos sí tienen beneficio. Y los que están llegando hoy y no tienen, que también están en embarazo, no. Eso no es eugenesia. No estamos seleccionando unas personas porque tienen un carnet que dice seguridad social y otras no. Y la eugenesia solita se hace, porque las personas que no tienen capacidades, si no es porque existe una persona que lo cobija, lo arrope o lo ayude, simplemente no existe. Pero obviamente que el libro dice abiertamente que hay que hacer eugenesia y allá tenemos que llegar. Y yo creo que tenemos que empezar, compañeros. Aquí sí estoy de acuerdo con lo que dice el amigo Meli de Argentina. Necesitamos pena de muerte, porque hay depredadores sociales. Hace poco se murió una persona que ha violado 176 niños y ustedes vieron, era un flacuchento, ustedes en la cárcel como estaba. Pero cuando yo era residente y estudiaba psiquiatría, que capturaron al señor, tuve la oportunidad de ver la historia clínica en la clínica de tu ciudad, Ángela, en la clínica San Juan de Dios. Y ese señor, el papá, se llamaba Garavito. El papá llevaba a Garavito cuando era un niño a que le practicara sexo oral a sus amigos borrachos a cambio de 3 pesos. Entonces miren lo que produjimos después, un monstruo ¿qué pasó? Poca sostenibilidad familiar, un niño traído sin intención, un niño que, con todo respeto, Dios me perdone lo que voy a decir, nunca debió haber nacido, y nunca fue planeado, y nunca fue programado, y nunca tuvo amor. Y en lugar de que, digamos, hubiera aparecido una pareja de homosexuales muy querida que lo hubiera criado, lo crió un monstruo y creó otro monstruo. Entonces, total de acuerdo con la eugenesia y creo que nos toca empezar con la pena de muerte. Y vea que ya estamos haciendo eugenesia, ya la hacemos hoy día. O sea que decir que no es una mentira. De Claro, hecho, es que otros en países, la pena de muerte, sí, en otros países ya, como en Suiza, por ejemplo, ustedes saben de casos de grandes deportistas, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, artistas, etcétera, que escogen el color de los hijos, el color de los ojos, si son rubios, si son morenos, pueden escoger. Eso es eugenesia clara. Entonces ya desde muchísimos años atrás se ha venido practicando, pero no es bien vista por la sociedad. En fin, creo que ahí hay mucho hilo de qué cortar. Gracias, ya no interrumpo más. Muchas gracias. Maravilloso. Y nunca interrumpes. Es perfecto. Todo aporte es bienvenido. Toda pregunta es necesaria para nosotros aprender. Así que cuantas veces necesites, adelante. Le voy a dar la palabra a Marcelino. Luego hay una pregunta de Gloria Inés Ospina que la hizo hace rato en el chat. Y luego Esther para cerrar esta sesión. Adelante, Marcelino. Gracias, estimada Angelita. Muchas gracias, hermano Jairo, por este compartir. Sí, tocó muchas veces lo de la familia y la familia es básico. Los reveladores, por ejemplo, en
documento 84, la parte final, dice: dejad que el ser humano se divierta, dejad que la raza humana encuentre placer de mil y unas maneras, dejad que la humanidad evolucionaria explore todos los tipos de autogratificación legítima. Repito la palabra legítima, los frutos de su larga lucha biológica hacia arriba. El ser humano bien ha ganado algunas de sus felicidades y placeres de hoy en día, pero, entonces, importantísimo sobre ese pero, porque radica en eso que usted comentó mucho sobre la familia, pero no olvidéis el objetivo del destino. Los placeres son en verdad un suicidio si destruyen la propiedad privada, que se ha tornado en la institución del automantenimiento, y las autogratificaciones, por cierto, han costado un precio fatal si traen aparejado el colapso del matrimonio, la decadencia de la vida familiar y la destrucción del hogar, que es la adquisición evolucionaria suprema del ser humano y es la única esperanza de la supervivencia de la civilización. De manera que eso es importante tenerlo muy presente. No olvidemos que Jesús siempre dice que es bueno que el hombre no esté solo, y por eso envió de dos en dos a compartir el mensaje, de manera que no se puede asociar que todo el tiempo va a ser algo que tenga que ver con la unión de dos parejas. O sea, dos hombres rinden un gran fruto de servicio y no tienen por qué ser pareja. Igualmente, dos mujeres rinden un gran fruto de servicio, pero no necesariamente tienen por qué ser pareja. Entonces, es importante tener claro eso. Por un lado, la eugenesia es indiscutible. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Adán y Eva y lamentablemente no están ellos con nosotros. Nosotros podemos dar fe de testimonio de esa situación difícil del planeta por cuando vemos a nuestros familiares con, de alguna manera, la escogencia de sus parejas. Por eso es que es importante tener muy en cuenta lo que los abuelos nos decían. Voy a ver con qué mujer se va a casar, voy a ver con qué hombre se va a casar, dele un vistazo a la familia. Por eso yo nunca dejo de compartir el hecho que las personas que vayan a procrear le den un vistazo, por lo menos a la familia inmediata. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso coopera con una recuperación cada vez mayor sin necesidad de ser radical en eso. De manera que es muy importante eso y darse cuenta que es una situación bien complicada, esa falta de autocontrol en la procreación, y lamentablemente no se toma en cuenta eso. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. En cuanto a lo que comentó nuestro hermanito JP, que me parece también muy interesante, en cuanto a la persona que se suicida, yo personalmente pienso que va a depender de esa, vamos a decir, de ese juicio celestial, ¿no? De ese juicio celestial que siempre se hace por una cantidad de testimonios. Si esa persona en el momento de suicidarse algo de alma le quedó, algún nivel de alma le quedó, entonces se le permite la continuación en los mundos de estancia. Si no le quedó nada porque era una persona inicua y la última gota de fe, pues la eliminó con el suicidio, pues se autodestruiría, pero eso, ¿quién lo sabe? Las jerarquías celestiales. De manera pues que nuevamente gracias, estimado Jairo, y bueno, felicitaciones a todos los aportes que han hecho y por supuesto las preguntas que han hecho. Gracias a ti, Marcelino. Esther, antes de darte la palabrita, había una pregunta hace rato en el chat, que es de Gloria Inés Ospina, y va para Jairo. Dice: ¿qué concepto tienes de la eutanasia? ¿Qué concepto tienes de la eutanasia? ¿Quién la solicita por enfermedad terminal? O sea, me imagino que el concepto es de pronto qué puede pasar respecto a lo que nos dice la quinta revelación, ¿no? Bueno, listo. Yo de verdad creo que esto da tema para otra charla. Primero que todo, bienvenido a la doctora Gloria. Muchas gracias por la pregunta. La doctora Gloria trabaja conmigo en una institución que se llama el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Una de las personas adalid y decana en lo que se refiere a la química forense. Bienvenida, doctora. Bueno, acordémonos que hay tres tipos de muerte. La muerte que todos conocemos, la muerte que sucede, como lo dijo el compañero que acaba de hablar, cuando ya no tiene
definitivamente la persona renuncia y dice, no quiero yo nada, yo sea en contra de la voluntad de Dios abiertamente. Y existe un tercer tipo de muerte, que es la muerte, o sea, ellos llaman la muerte espiritual, la muerte biológica y la muerte mental. Cuando una persona tiene cierto daño del cerebro y ya es imposible que haya comunicación con el ajustador, que por obligación se asenta en una capa biológica superior, digamos la corteza, no sé dónde, que somos nosotros, ¿sí? Cuando ese cerebro llega a cierto nivel de daño, el ajustador abandona ese cuerpo. Entonces, si el ajustador abandonó ese cuerpo, ¿por qué nosotros nos vamos a, en medio de la soberbia, arroparnos con el poder de decir quién sigue sufriendo ahí? Si Dios ya decidió no estar ahí, ¿por qué nosotros vamos a seguir? Vamos a seguir manteniendo una persona que ya ni siquiera es persona. Entonces, la eutanasia, creo yo, o sea, tenemos que tener diferencia entre eutanasia, disgeneusia, pero hasta donde lo que yo pienso, Jairo Franco está de acuerdo con la eutanasia. Y el libro Urantia nos habla que cuando hay cierto daño cerebral, el ajustador abandona ese cuerpo. Entonces yo creería que el libro Urantia nos está dando vía libre para eso. Nos está dando vía libre para que nosotros decidamos si vamos a dejar que los depredadores sociales sigan existiendo o si nosotros vamos como grupo, no como acto individual. La justicia es un acto colectivo, la misericordia es un acto personal, la magnanimidad es un acto divino. Entonces, si nosotros como grupo, con unas normas, decidimos que aquí no van a seguir más asesinos o más, una cosa que me parece a mí terrible, los que se roban la plata de todos, los corruptos. Si nosotros como grupo decidimos que nos sigan, nos siguen. El libro antes nos dice eso. Y también nos invita a que seamos como un poquito más liberales y no dejemos atrapado en un cuerpo una persona, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, Michael Schumacher. Michael Schumacher es de mi edad. Pucha, miren ese señor cómo está. Lo tienen ahí, no es, ¿quién es? Todo por sondas. Michael Schumacher hace tiempo está en el cielo, con total certeza en los mundos moronciales. Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros con esa falsa A guardar espiritualidad? un estuche sin su diamante. Bueno, Esther, tu última No, aporte o pregunta para cerrar ya la sala. sí, es que, bueno, yo creo que ya no alcanzamos igual, yo también me tengo que ir ahorita para otra sala, pero básicamente el doctor, bueno, Jairo hablaba de esas personas, bueno, o cuál es el proceso, pues, como para ir componiendo la sociedad, y hablaba de niños deseados. Hoy en día tenemos mucho, no sé si incluso los que estamos aquí, algunos fuimos o somos niños no deseados, pero eso es Creo que tan, oye, todos, la sí, mayoría somos no deseados, somos aceptados, pero no deseados, pero no somos deseados. exacto, hoy en día están, pero hay personas y nos tropezamos todos los días con personas con muchos traumas, o sea, increíble, con mucho sufrimiento. Hoy en día están, nada que hacer. Entonces, mi pregunta era, oiga, ¿cómo abordamos a estas personas? ¿Qué podemos hacer para poder, lo que ya está, pues, tratar como de alivianar un poquito eso, mejorar? Y lo que viene, pues, ¿cómo podemos también ir sembrando la semillita, no sé si en educación o no sé, pues para que la juventud, las personas que todavía están en edad de procrear, ya yo no, puedan, pues tomen conciencia de que, oiga, esto es serio, esto no es un disfrute y, ay, ups, se me fue o me falló, sino que realmente lleguen personas, niños que se desean, que se van a amar, que van a venir de manera, con unas condiciones de favorabilidad, pues, para el planeta y bueno, pero lo que ya está, ¿qué hacemos con eso, Doc? Muchas gracias por la pregunta y eso me da pie para
ir cerrando como cositas que tenía aquí pendientes. Como bien lo dijo el compañero, nadie es capaz de crecer solo. Yo para crecer necesito un compañero o una compañera o alguien con quien me genere fricción para poder crecer, porque solamente en el conflicto se crece. Zaratrusta, cuando se fue para el monte por allá al de Nietzsche, no creció. 1. 2. Claro, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo y Roger Federer pueden tener hijos de diseño. Yo también. Yo busqué conscientemente a mi esposa, busqué unas cualidades y tenía como esta tan chévere, aquella otra como también, pero vi unas cosas en esta que me acercaron más. Y les digo, cuando yo tuve hijos, ya había leído el libro Durantia y ya sabía cuál era mi origen. Todavía no sabía bien eso, pues así como con las actitudes de los quimbayas, como se los dije ahora, pero me veía en un espejo y evidentemente me veía mestizo. Y yo dije, yo quiero tener que mis hijos tengan más sangre de Adán y Eva, y conscientemente lo hice. Y entonces, eso también es un diseño, eso también es eugenesia, como lo dijo el compañero, conscientemente buscar las familias, independientes, las esposas o las parejas, independientemente que sean negros o blancos. ¿Qué le digo yo a mis estudiantes? ¿Usted cómo quiere sus hijos? Primero les pregunto si quieren tener hijos. La mayoría dicen que no. Y a los que dicen que sí, ¿usted cómo quiere? ¿Usted quiere que sea inteligente, que juegue fútbol? Si quiere que juegue fútbol, no se busque su mujer en Manizales ni en Pereira. Pase para la costa pacífica y se consigue una negra de 2 metros, bien hermosa, con unos dientes espectaculares y unas piernas musculosas para que su hijo salga futbolista. Pero es que yo quiero que me sea muy intelectual. Consígase una biblioteca a la esposa. Pero ninguno se le ocurra conseguirse una esposa o el papá o la mamá de sus hijos en 10 minutos cuando estaban en una rumba, los dos borrachos, empericados, enmarihuanados o quién sabe qué. Eso no. Entonces, como yo no tengo la plata de James Rodríguez ni Cristiano Ronaldo y soy una persona común y corriente, entonces, como lo dijo el compañero que habló hace un minuto, hacerlo de las abuelitas, mire quién es la familia. Uno no se casa solo con la mujer, uno se casa con toda la familia de la mujer. Yo fui consciente de eso cuando lo hice y me pareció bacana la familia que tenía mi esposa. Cuando éramos novios me pareció terrible porque vámonos para México, ay sí, vámonos para México. Yo venía acá 8 porque trabajaba en un pueblo y cuando llegué ahí, vamos para México, ya le dije a mi abuelita, a mi mamá, a mis hermanos, mis primos de yo no sé dónde, o sea, ya tenía prácticamente un convoy lleno. Yo no quiero eso. No, más bien no vamos, ¿sí? Pero cuando yo me casé con ella, me estaba casando con toda la familia de ella. Y me parece, como todas las familias tienen dificultades, pero tiene familia. Eso ya me decía mucho de esa. Y era una mujer creyente, católica goda. Yo, bueno, como esa es católica goda, yo soy urantiano, abiertamente le da el libro de Urantia, pues yo vi que como con ella como que había ciertas posibilidades. Y les digo, criamos a nuestros hijos conscientemente. Hasta el momento son excelentes muchachos, no sé qué va a pasar con ellos, pero la tercera parte y cuarta parte del libro, yo todas las noches les contaba los cuentos que se le cuentan a todos los niños, pero en vez de leerle Caperucita les contaba una cosa, crónicas planetarias, y ahí les contaba un pedacito, entonces hay otros mundos, y entonces hay superuniversos, y se llegó a tal parte, y entonces en otro planeta, el universo era, el cielo era otro color, y entonces así, conscientemente los criamos. Y no sé hasta dónde lleguemos, pero hasta el momento llevamos bien. Y eso fue eugenesia, porque yo allá la busqué conscientemente. Nadie me puso un revólver aquí y yo quería hijos con cualidades que María Mercedes tiene. Y mis hijos la heredaron, ¿sí? De hecho, Ángela conoce a mi cuñado. Y me casé también con mi cuñado, con mis cuñados, con todos me casé. O sea, porque es que uno no se casa solamente con la mujer, pero hice lo que me dijo mi abuela, que también se lo dijo al compañero. Mire cómo es la familia, mijito, mire cómo es. Y no solamente mire cómo es la familia, mire cómo es el pelo, mire cómo es la cara, mire cómo son las piernas, mire cómo es en esas 3 dimensiones, en los hechos, en los significados y en los valores. Y claro, compañerita, como yo no tengo poder para cambiar a nadie y solamente me puedo cambiar a mí, y todos nosotros solamente nos podemos cambiar a nosotros, lo único que pudiéramos hacer, y es la invitación con la que quiero finalizar. Ahí tenemos un proyecto que se llama Clínicas de la Familia que trabajamos con ideas de Urantia. ¿De qué manera podemos alimentar eso y hacerlo de una manera local o global para poder arropar a esas personas que no tienen las condiciones que tuvimos nosotros para estar aquí sentados y podamos hacer lo que dice el libro Urantia, generar familias sostenibles alrededor de valores? No nos dice más. Eso es lo que nos dice.
Jairo, puedes Muchas colocar en el chat del grupo el contacto para poder entrar a participar de esta invitación que nos estás dando. Si es un Claro que correo, sí, lo voy a poner y la invitación es más aún. La invitación es a que lo hagamos, no, o sea, por ejemplo, justamente el próximo sábado, eso se hace los últimos sábados de cada mes, es una de esas actividades, pero esta es como más, un poco distinta porque se van a dar charlas alrededor de salud mental. Pero cuando sea una común, que es ya finalizando noviembre, a esa también os puedo invitar, pues yo quiero que construyamos entre todos un modelo para que hagamos familias sostenibles. Y esa es la parte que yo puedo aportar desde mi actitud y la invitación que les hago a todos para poder interferir voluntariamente en esa interfase entre mi realidad interna y la realidad externa y poder generar un poco de cambio, porque la única persona a la que yo tengo capacidad y poder para cambiar es a mí mismo. ponlos pues aquí en el chat, nos pones el enlace y nosotros lo escribimos allí, cada cual en su papelito, en su libretica, para podernos comunicar contigo, ¿te parece? Claro que sí, Aquí señora. abajo hay una cosa que dice chat. Yo te la pongo a vos, Ángela. Ok, Yo te la pongo a perfecto. vos. Y yo la pongo a los demás. Bueno, Bueno, entonces, muchísimas gracias. No, yo estoy muy interesado en esa información y en esos grupos, entonces estaré contactándole ya sea por correo o algo. Muchas gracias. bueno, Y Esther, gracias a todos. Me nos tengo que ir. despedimos de todos. Muchas gracias, Jairo, pero muchas gracias. Ha sido increíble. Espero que no sea la última vez, te espero el año entrante. Yo ahí vuelvo y te convenzo. Te escribo unas palabritas para volverte a convencer y lógicamente quiero conocerte. Realmente a ver si me haces una invitación a Pereira, yo voy, o cuando vengas a Manizales para vernos, ¿sí? Por favor, ya personalmente. A todos los participantes, mil gracias por su presencia, su compromiso. Extrañé un poquitico a Mayra, que no nos preguntó, no participó, que es una mujer tan supremamente pila en esto, que me encanta todos sus aportes y hoy no lo hiciste, Mayra. No, hay que respetar a las demás y además la propuesta que ha hecho Jairo es más que suficiente, ha sido muy clara, explícita y con los detalles. Lo que sí es interesante que las propuestas que han salido de esta conferencia, que han sido temas interesantes, la eugenesia, la eutanasia, ese tipo de temas sí son muy interesantes porque generan una buena política de poder crecer en el conocimiento, ¿no? Gracias a todos más bien. Y gracias a ti, Angelita, por la invitación. No, a ti por participar, mil y mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Me salgo para poder convertir esta grabación y bueno, que Dios los bendiga y que se haga la voluntad de Dios. Los Chaito, esperamos. Angelita. Chao, Gracias, Un gran Angelita. abrazo para todos Gracias. y chao, todas. mis Bendiciones para amores. todos. Gracias. Chao, chao. Chao.